cuando me invitaron a participar, me sorprendí un poco, porque yo nunca me he preocupado de estos temas, debido a que me he centrado en historia de Chile y en historia de América. Por tanto, se me generó la duda sobre qué exponer que no sea de un conocimiento tan generalizado. Y lo que me pareció que era un poco menos conocido era lo que voy a exponer ahora, que es la vinculación entre la Guerra Mundial y la división del movimiento obrero europeo, que se produce en el curso de esa guerra. Desde ya esto no corresponde a una investigación, ni mucho menos, sino que a una ponencia que redacté ad hoc para esta oportunidad. Y esta ponencia dice así: antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero europeo había alcanzado considerable grado de organización y de influencia. No solo poseía grandes organizaciones sindicales, sino también políticas. Estas estaban constituidas por los partidos socialdemócratas, los que sobre una base marxista solían tener una relevante presencia en los parlamentos y en los sindicatos de todo el continente y también de más allá. Desde ya el Partido Socialista Argentino era parte integrante con asiento en el buró de dirección de esta Segunda Internacional, de esta gran, digamos, vinculación entre los partidos y organizaciones sindicales europeas. El partido más importante era el partido alemán. Los partidos socialdemócratas o socialistas, como se llamaba en Francia, se hallaban además coordinados entre sí en una organización denominada Segunda Internacional, constituyendo un relevante actor de la vida del viejo continente. La Segunda Internacional, pese a su común base ideológica marxista, distaba mucho de ser homogénea. Predominaba un sector ortodoxamente marxista, quizás con cierta influencia positivista, cuyo líder más importante era Karl Kautsky, y otro sector minoritario, encabezado por Bernstein, que llamaba a revisar el pensamiento de Marx, por lo cual este sector era llamado como revisionista. Los anarquistas habían sido excluidos de la Internacional en la década anterior. El estallido de la Primera Guerra Mundial vino a potenciar todas las diferencias internas que existían en el movimiento obrero europeo y en la Internacional, generando su irreversible y traumática división, en donde sus tendencias llegaron a enfrentarse como si fueran enemigos. El tema de fondo de la mencionada división fue el referente a qué posición práctica adoptar frente al conflicto bélico. El punto empezó a examinarse por la Segunda Internacional con bastante antelación, pues la guerra se veía venir desde mucho antes de que estallara. En sucesivos congresos de la Internacional se condenó el eventual estallido de la guerra, vinculándoselo a los intereses imperialistas. Especial importancia tuvo el Congreso de Basilea, celebrado el 24 y 25 de noviembre de 1912. En él, en vista de que la futura guerra tendría un carácter imperialista, se recomendó que en caso de que estallara, los socialistas aprovecharan la crisis que suponía para luchar por llevar a cabo la revolución socialista. Como veremos, 2 años después, cuando estallara la conflagración, la mayoría de los partidos de la Segunda Internacional no acató este criterio. Fue entonces cuando la crisis se desató del todo, llevando a una traumática división. El telón de fondo de la discusión que entonces se dio al interior de la Segunda Internacional venía dada por la tesis de general aceptación, según la cual el capitalismo había entrado a su fase imperialista. Esto es, en una fase caracterizada por la formación de gigantescos monopolios o grupos económicos que reemplazaban a la libre competencia por la competencia oligopólica,
grupos compuestos por gran número de empresas entrelazadas, normalmente mediante paquetes accionarios, y cuyo núcleo estaría formado por los bancos, dando lugar al capital financiero. En la formulación que hiciera de esta fase, ¿no?, en la caracterización que hiciera de esta fase, uno de los principales representantes de esta visión, el ruso Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. En esta visión el capitalismo pasaba a exportar capitales, y ya no solo mercancías, abriendo sucursales en todo el mundo, llevando allí sus inversiones, controlando las economías de los países más débiles, sus mercados internos y apropiándose de sus recursos económicos, mundializando así la economía en un sistema planetario. En esta etapa del capitalismo, los estados pasarían, por otra parte, a ser controlados por los referidos conglomerados monopólicos. Serían estos grupos los que financiarían la política, a los políticos y a sus partidos, los que se transformarían en sus instrumentos en el sistema institucional. En tal contexto, las apelaciones a la democracia cumplirían la función de ocultar este hecho sistémico. Vinculado a lo anterior, en la etapa imperialista del capitalismo, los estados, controlados por el capital financiero, llevarían a cabo políticas orientadas a la expansión de un sistema colonial moderno, destinado a garantizar al capital monopólico lugares seguros de inversión, mercados y fuentes de materias primas a los que no debían acceder los imperialismos rivales. En virtud de ello, la etapa imperialista del capitalismo supondría la repartición del mundo por un puñado de potencias imperialistas que competirían entre sí. Esto explicaría el por qué, desde fines del siglo XIX, se fueron produciendo crecientes roces y conflictos interestatales, nacionalismos, militarismos y la llamada paz armada. Se trataría de la competencia por la repartición del mundo entre las diversas potencias imperialistas. Esa competencia tendería a traducirse en guerras. La Primera Guerra Mundial no sería más que la expresión de ello. Se trataría, por tanto, de una guerra imperialista. Conceptuada la guerra en los términos descritos, es decir, como una guerra imperialista que consistía en el enfrentamiento armado entre las principales potencias imperialistas por repartirse el mundo en beneficio de sus respectivos capitales monopolistas, la pregunta que se planteó fue: ¿qué actitud debía tomar el movimiento obrero frente a ese conflicto? Más aún cuando la carne de cañón del mismo eran los propios obreros reclutados en los ejércitos, mientras que los monopolistas se enriquecían con el negocio de la venta de armas al Estado. Cuando la guerra efectivamente estalló en 1914, pese a las declaraciones anteriores, el grueso de los partidos socialdemócratas apoyaron a sus gobiernos. El alemán al suyo, el francés también, y así sucesivamente. Ello se tradujo en que en el Parlamento o en los parlamentos, tales partidos apoyaron los créditos de guerra, o sea, la compra de armas por el Estado a las corporaciones monopolistas. E incluso entraron a los ministerios bajo el concepto de defensa de la patria. Otros se mantuvieron a la expectativa, apoyando una pronta paz. Pero hubo un tercer sector que exigió que se cumpliera la resolución del Congreso de Basilea de 1912. O sea, que se luchara por transformar la guerra imperialista en revolución proletaria. Incluso si eso significaba ponerse en contra del gobierno de su propio país. El líder de esta corriente fue el miembro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el cual, por lo demás, horrorizando a la ortodoxia marxista de la socialdemocracia, sobre todo a la alemana, se permitió enmendar a Marx, quien había dicho que la revolución socialista probablemente empezaría por los países más avanzados, como Inglaterra,
Lenin, por el contrario, postuló que, debido a que el capitalismo en su fase imperialista había devenido en un sistema mundial, la revolución comenzaría por su eslabón más débil, no por los más avanzados. Y aún más, en el marco de la Guerra Mundial, esa revolución, desde el eslabón más débil, debía expandirse hacia los países más desarrollados. Bajo tales supuestos, lo que a juicio de Lenin y otros debía abrirse paso en 1914, si es que la socialdemocracia asumía su responsabilidad, era impulsar una revolución mundial, que sería la respuesta obrera de todos los países reales víctimas del conflicto a la guerra imperialista. Para Lenin, era la guerra mundial la que, dado los sufrimientos inéditos que traía para la gran mayoría, la que generaba una, entre comillas, situación revolucionaria. Es decir, una crisis que consistiría en que los de abajo ya no aceptarían seguir siendo dominados, como en los periodos normales, y los de arriba ya no estarían en condiciones de mantener su vieja dominación. En tales circunstancias, a juicio de Lenin, la Segunda Internacional debía convertirse en el factor subjetivo de la revolución, pues los factores objetivos los proporcionaba la propia guerra. Factor subjetivo sin el cual ninguna situación revolucionaria deviene en revolución. Esto es, la Internacional, a juicio de Lenin, debía encarnar, comillas, la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas suficientemente fuertes para romper o quebrantar el viejo gobierno, que nunca, ni siquiera en las épocas de crisis, caerá si no se le hace caer. Cierre de comillas. Esta es una cita de Lenin en un texto suyo que se llama La bancarrota de la Segunda Internacional. Estos planteamientos no fueron compartidos por la mayoría de la Segunda Internacional. Contrariamente, sus miembros mayoritariamente, argumentando que obedecían al estado de ánimo de los propios obreros que estaban dispuestos a defender su país, apoyaron a los gobiernos burgueses, como se dijo, bajo la consigna de defensa de la patria. Lenin los calificó de social traidores, social chauvinistas, social patriotas, etc., pues se habrían pasado al campo de la burguesía. Como resultado de estos desarrollos, la Segunda Internacional y el movimiento obrero europeo se escindió, puesto que la posición de Lenin encontró apoyo, aunque minoritario, en casi todos los partidos de la Segunda Internacional, generando fracciones que se fueron separando de sus partidos de origen, formando partidos independientes, los futuros partidos comunistas, que se esforzaron por organizar la revolución, normalmente estimulando la confraternización de las tropas en las trincheras, alemanes con franceses, con ingleses, etc., con la respectiva propaganda entre las mismas tropas, esfuerzos que durante la conflagración solo tuvieron éxito en el Imperio Ruso, donde en noviembre de 1917, octubre en el viejo calendario ruso, triunfara el poder soviético. Luego de terminada la guerra, en Moscú se formó la Tercera Internacional, o Internacional Comunista. Los partidos escindidos de la Segunda Internacional que entraron en ella debieron, como condición de entrada, pasar a denominarse comunistas y desprenderse de lo que se consideraba eran sus elementos reformistas. La perspectiva de la Tercera Internacional era convertirse en el Estado Mayor de la Revolución Socialista Mundial, a lo que sus miembros se dedicaron con todo su empeño. De este modo, en conclusión, la guerra mundial trajo en esta materia enormes consecuencias. La división del movimiento obrero, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, la formación de la Internacional Comunista y de los partidos comunistas, y el planteamiento sobre la revolución mundial. Esta última tuvo un fuerte eco en todos los continentes,
no solo a través de la formación de los partidos comunistas, sino también incentivando considerablemente las luchas obreras. En Chile, las luchas obreras tuvieron un fuertísimo crecimiento a partir de 1918, al año siguiente del triunfo de la Revolución Rusa. Aunque la revolución en ninguna parte triunfó, como no fuese transitoriamente, caso de Hungría. No obstante, provocó gran alarma no solo entre el gran capital, sino también entre la pequeña burguesía y ciertas capas medias, particularmente en virtud de que los regímenes demoliberales no parecían tener capacidad para enfrentar lo que parecía ser una gigantesca ola roja. La posguerra, entonces, no solo vio planteado el tema de la revolución mundial, sino también el de la emergencia de su antítesis, que llamaba a aplastarla. Se trataba de un radical antiliberalismo de derecha, articulado en torno a concepciones nacionalistas, cuyo extremo estuvo constituido por el surgiente fascismo y nazismo. Estas corrientes de extrema derecha, que entonces se formaron, prendieron sobre todo entre las clases medias, especialmente entre las bajas, asustadas ante el fantasma del comunismo. En tales circunstancias, en Europa, así como en otras partes del planeta, la dialéctica de revolución y contrarrevolución pasó a ocupar un lugar central. Dentro de esa lógica, los movimientos nacionalistas, y especialmente los fascistas, a través de la eliminación del comunismo, no pretendían, sin embargo, limitarse a restaurar el amenazado orden prevaleciente, que era el liberal. Muy por el contrario, aspiraban a formar un orden nuevo, que debía ser una mezcla de elementos tradicionales preliberales y elementos que se pretendían inéditos. Dicho orden debía emerger de la lucha tanto en contra del comunismo como del liberalismo. Este último conceptuado como la premisa del surgimiento de aquel. ¿Cuáles eran los componentes del referido orden nuevo? En primer lugar, la instauración de un Estado fuerte o autoritario, normalmente conceptuado como gobierno nacional, por sobre los intereses de clases y grupos, garantes de la justicia social y del potenciamiento de la nación. Ese Estado debía ser la coronación de una sociedad que se concebía como una entidad orgánica, esto es, conformada por una serie de categorías o grupos sociales ordenados jerárquicamente, concepto que rechazaba la visión atomista e individualista de la sociedad propia del liberalismo, y que suponía la subordinación de los individuos a la comunidad nacional, finalmente encarnada en el Estado. El orden nuevo, por otra parte, erradicando el parlamentarismo de corte partitocrático propio del liberalismo, al que acusaba de corrupto y de dividir a la nación, contemplaba una representación corporativa que, impidiendo la lucha de clases, haría posible la armónica colaboración entre éstas, siempre bajo un espíritu nacional. No menos importante, el orden nuevo consagraba a la nación como el valor supremo. A ella, como se dijo, debían subordinarse los intereses individuales y de grupo. La nación conformaría una comunidad indivisa, articulada en torno a valores comunes y permanentes, que habría que preservar frente a las intrusiones liberales, marxistas y a veces, como el caso alemán, judías. Si bien el orden nuevo encontró su materialización más plena en la Alemania nazi y en la Italia fascista, potencias que proyectando su influencia expresamente lo postularon para el conjunto de Europa, ello no significa que todos los partidarios de dicho orden fuesen nazis o fascistas. En efecto, existían corrientes nacionalistas que no lo eran, aunque tuviesen algunos elementos en común con el fascismo. Dicho de otra forma, no toda corriente que profesara la sumatoria de corporativismo, antiliberalismo, anticomunismo, Estado fuerte, sociedad jerarquizada, concepción orgánica de la sociedad, etc., era propiamente fascista, aunque sí debería ser incluida
dentro de una derecha antiliberal, normalmente de tendencias refundacionales, que experimentaba cierta influencia del fascismo. ¿Qué sería entonces lo más propio de este? Aparte de constituir, desde una óptica extremadamente nacionalista, una radical reacción en contra del comunismo y contra el liberalismo, lo que lo caracterizaba al fascismo era un explícito culto a la violencia como método de acción política. Junto a ello postulaba una incondicional adhesión al jefe, al que llegaba a identificar con la nación y con el Estado, estableciendo donde triunfaba una virtual dictadura del mismo, la que apoyada en una poderosa policía política y disponiendo de un considerable apoyo de masas movilizadas, normalmente se ejercía con métodos terroristas que se acompañaba del monopolio de los medios de comunicación, cuya función era uniformar la subjetividad social mediante una propaganda subliminal y omnipresente. Ello apoyado en un partido único, al que el líder controlaba incondicionalmente, eliminando a los demás. Eso entre otros rasgos que el tiempo no permite detallar. Si bien el fascismo nació entre las clases medias y la pequeña burguesía, en muchas partes, como en Alemania e Italia, terminó siendo cooptado por el capital monopólico, debido a que le servía a este a los efectos de aplastar, mediante la violencia, el peligro revolucionario. Bajo tales supuestos, lo financiaron. Durante los años 20, las corrientes nacionalistas, respuestas a la revolución comunista, eran ya muy fuertes. En Italia, el fascismo se hallaba en el poder desde 1922. En Portugal, en 1926, se instaló el Estado Novo de Oliveira Salazar. El mismo año, el mariscal Pilsudski establecía un régimen autoritario en Polonia. En Alemania crecía el Partido Nacional Socialista de Hitler, y por todas partes se desarrollaban movimientos nacionalistas más o menos cercanos al fascismo o francamente fascistas. Rematando las tendencias señaladas, en enero de 1933, Adolfo Hitler asumía como canciller del Reich, modificando el conjunto de la situación internacional. Dados estos desarrollos, ¿era posible seguir sosteniendo la vigencia de una revolución mundial? Ya a fines de los años 20, con su tesis sobre el socialismo en un solo país, Stalin había dejado de creer en ella. No obstante, en su sexto congreso, la Tercera Internacional, ante los efectos de la crisis de 1929, con su política de clase contra clase, de nuevo puso sus esperanzas en la misma, en la Revolución Europea por lo menos. Pero la crisis del 29, como es sabido, más que favorecer a una eventual revolución en Europa, contribuyó más bien al alza del nazismo en Alemania y su llegada al poder en enero de 1933, mientras que otros fascismos también crecían. Por tanto, en lugar de una revolución mundial, parecía estar en curso una contrarrevolución mundial. La Internacional Comunista no pudo dejar de notarlo. Frente a ello, en 1935, en su séptimo congreso, postuló la tesis de los Frentes Populares Antifascistas, cuyo objetivo era detener el alza de los fascismos y la defensa de la democracia, esta vez sin apellidos, a cuyos efectos proclamó la necesidad de la unidad más amplia con todos los sectores democráticos orientados a la conquista de gobiernos de Frente Popular, que prosperaron tan solo en Chile, España y Francia. Se cerró así todo un periodo histórico y se abrió otro, signado por el enfrentamiento entre fascismo y antifascismo. La Segunda Guerra Mundial se dio dentro de esta lógica. Con su término en 1945, y particularmente con la doctrina Truman de 1947, este periodo, a su vez, llegó a su fin, dando paso a otro, que fue la Guerra Fría, que planteara la disyuntiva entre capitalismo y socialismo. Periodo que se cerró con el triunfo del primero, del capitalismo, y el derrumbe del bloque soviético entre 1989 y 1991. De allí en adelante se insinuó un unipolarismo norteamericano. Este, en el siglo XXI, con apoyo de sus aliados de la Unión Europea, luego de una relativa recuperación de Rusia, se ha esforzado
por instalar las bases militares de la OTAN lo más cerca posible de las fronteras rusas, siendo China el próximo en la lista. Ello, estos últimos años, particularmente luego de los sucesos de Ucrania, ha ido precipitando la conformación de un eje entre Moscú y Pekín, el cual, por otra parte, no puede ser indiferente ante los intentos de Washington por instalar, mediante métodos muy violentos, gobiernos títeres en Ucrania, Venezuela y Siria, entre otros. Objetivos que se ocultan bajo la retórica de los derechos humanos, que Washington viola a cada paso, apoyado en su total control de los grandes medios de comunicación del planeta. Esto es lo que, dicho muy esquemáticamente, es posible visualizar a 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay quienes, ante tal panorama, se atreven a pronosticar una Tercera Guerra Mundial, de la cual, a diferencia de la primera, el género humano difícilmente sobreviviría. Esperemos que ello no ocurra. Gracias.